En este episodio nos acompaña Topacio, percusionista mexicana. Formada en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado con las principales agrupaciones sinfónicas del país, en orquestas como la Sinfónica de Minería, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la UNAM, la del Teatro de Bellas Artes, la Filarmónica de la Ciudad de México y la de Jalisco. Entre otras cosas, se ha desempeñado como coordinadora de orquestas y coros en distintas producciones sinfónicas. Topacio es una mujer desobediente que nos hablará de sus conceptos irreverente e insolente. Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma. No según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Hola, pues bueno, estamos aquí en un episodio más del Diccionario Desobediente. Yo en lo personal estoy muy contenta porque siempre he tenido como mucha empatía y admiración hacia los músicos. Y yo soy Petrushka, nos acompaña también aquí Andrea, Irene, Topacio. Bienvenida. Hola. Hola. Bienvenida y Muchas gracias. platícanos de, no sé, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad el por qué percusionista. Híjole, esa es una historia larga. Tenemos 2 días. En mi ámbito familiar, social, cultural, no tenía ningún músico en la familia. Entonces yo llegué por azares del destino, no sé qué tan azar, pero me aferré a la música. Era esta típica concepción de no te metas a la estudiantina porque es cuando nunca van a clases, todo reprueban, todo hacen. Y evidentemente fue lo primero que hice, siempre teniendo en cuenta que podía con eso y podía también demostrar que no tenía por qué ser un cliché. Y de ahí tuve facilidad para ciertas cosas y un maestro, ¿no? Pues que se meta a tal escuela, ¿no? Ahí hay una orquestita de niños, había orquesta de niños y jóvenes. Entonces me mudé a la ESEF, a la Escuela de Educación Física, que curiosamente tenían un mariachi. Pero todo esto que les estoy contando fue mucho antes de la producción. Yo era violinista. Es como mi pasado oscuro. Ya entré a la Escuela Nacional de Música en ese entonces y ahí fue cuando tuve esta gran crisis de desapego del violín, le voy a decir, para que mis amigos también ya no me odien tanto. Fue justo cuando hice mi cambio a licenciatura. Me di cuenta que no quería estar más en un instrumento que particularmente a mí no me había tratado muy bien. Y yo me di cuenta hasta que tuve un gran maestro. Fue muy, muy frustrante tener tantos años ya en el violín, porque bueno, son 3 años de propedéutico y esto y la carrera y todo. Pero ya estar en licenciatura para una carrera profesional en música es que ya tuviste bastante tiempo ahí, dando y dando. Y hablé con mi maestro. Él es el primero que me da toda esta confianza y yo creo que también es clave para que yo decidiera dejarlo. Me ayudó bastante, me dio un semestre sabático en el instrumento. Fue una gran crisis porque yo no sabía hacer nada más, según yo. Después me daría cuenta que sí, puedo hacer muchas otras cosas, pero la realidad es que yo no quería moverme de la música. Entonces, a la par, yo trabajaba en coros, trabajaba cantando. Y ahí tuve mi primer acercamiento con la Sinfónica de Minería. Hicimos una ópera de Manuel de Falla que se llama La Atlántida. Y por primera vez vi los músicos y la Orquesta Sinfónica de Minería y ahí conocí a mi maestra. Entonces entró esta mujer empoderada, que yo nunca había visto a una mujer en los timbales, entonces también era muy llamativo y tocando de una forma increíble. Y lo primero que quise fue hablarle. Entré a la clase con ella, descubrí el extraño mundo de las percusiones, con sus extraños elementos, los percusionistas, que suelen ser muy buena onda. Entonces me sentí muy arropada. Fue un poco extremo porque tú vas subiendo escalones en la música y es súper mega necesario, ¿no? Como adaptar tu cuerpo a este nuevo lenguaje, a un instrumento o a tu voz, depende de lo que seas, pero siempre tienes que estar como en transformación hacia el arte, digamos, ¿no? Y acá yo sentí que en vez de subirme escalones, me subí en un elevador. Entonces de pronto yo ya estaba en licenciatura, pero con bien poquito tiempo de estar haciendo percusiones. Entonces la licenciatura fue amar a Dios en tierra ajena. No les acaté, o sea, sí, batallé muchísimo, pero para bien. Entonces siempre fue algo muy retador y eso es, pues, algo que me daba mucha pila.
Bueno, ahora que cargo de pronto tantas cosas y veo a todos con su violín, digo, cosas unas por otras. Y el camino en ese instrumento y en la música como mujer, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido? Sigue habiendo mucho machismo dentro de la música en general porque también se siguen normalizando mucho los maltratos. Y es algo que poco a poco se ha ido exhibiendo más porque siempre hay represalias evidentes para los que solemos hablar de esto. Y un poco también hacer introspección, porque al momento de ser crítico con muchas otras cosas, te das cuenta que también lo normalizas. Y de pronto estás, oye, creo que estoy de parte de la hostilidad también, ¿no? Pero sí pasó mucho. Yo tuve un maestro al cual no sé cómo definirlo, pero sí un maestro que literal me dijo, oye, estás güerita, cantas, salte de la percusión. ¿Por qué tienes que tocar percusión? Te va a ir muy bien cantando, te vas a ver muy bien. Recuerdo mucho eso porque él me estaba haciendo un examen, pero nada más estábamos él y yo. Por supuesto que en ese momento algo en mí se rompió de por sí. Y le dije, pero ya llorando de coraje, que me dijera qué necesitaba, qué instrumento quería que tocara, qué escala, qué arpegio, qué quieres que te demuestre en este momento para que tú no me vuelvas a decir nada de esto, nada. Entonces, algo así hice, porque sí seguí tocando. No hice caso a lo que él quería, pues en ese momento como que era tener una plática de conversión, no sé, machista o qué. No, en realidad nunca entendí en qué se basó eso, porque él sistemáticamente tiende a hacer eso, ¿no? Pero sí es algo que me he encontrado con los colegas y un poco te enseñas que eso lo vas a tener en el camino. Demostrar también esta típica cosa de, tal vez te invitaron pues por tal o cual, o uno de los músicos de las orquestas donde toqué. En esa ocasión, esa semana estábamos tocando una compañera y yo. O sea, la sección estaba 2 percusionistas, mujeres. Y él nos dijo, ¿cómo les hicieron el casting? Súper ofensivo. Y es ahí donde digo qué batalla es pelear, porque me hubieran vetado de la orquesta yo como freelance bastante tiempo, sí le hubiera contestado lo que quería, ¿no? Pero la vida te da como ciertos momentos donde tú puedes, de una u otra forma, callarles la boca, por decir, ¿no? Al cabo de un par de años volví a su orquesta, pero ahora como solista. Entonces era como, pues, ¿cuándo te has parado tú acá, no? Entonces era más fácil sobrellevar ese tipo de cosas, demostrando siempre, pero siempre con la consigna de que tienes que demostrar. Oye, me imagino que con este contexto que nos estás dando es parte de lo que te llevó a elegir los conceptos que elegiste. ¿Y nos los puedes leer para saber y luego los desarrollamos? Sí, Sí, no. irreverente. Me decían que no sabía tener filtros y respetar normas. Hoy es mi manera honesta de habitar el mundo bajo mis principios. Y el otro es insolente. Me dijeron que incomodaba por cruzar límites. Para mí es tener iniciativa para resolver. Son mucho parte de mi camino. Parte de mi naturaleza es no poder quedarme con las cosas. Yo tengo como esta creencia de que si me las guardo, algo terrible me va a pasar, voy a terminar escupiendo sangre o algo. Entonces, más me vale que no. Aparte, siempre rondan en mi cabeza. Entonces, siento que si no les doy una forma de escape, todo el tiempo voy a estar con eso, ¿no? Y también se relaciona un poco a la injusticia o a la impotencia de yo tenía algo que decir, yo pensaba diferente, ¿por qué no dije, no? Siempre me ha pasado. Y sí, a lo largo de los años he aprendido a mediarla con lo que yo creo que es la prudencia, que no siempre es, luego lo veo, pero al menos a mí me funciona. Es muy normal para mí no decidir ir de un punto a un punto B, C, D, E, sino ir directo a donde tengo que ir y eso también me ayuda a no tener filtros. Por supuesto que también es aprender a nunca transgredir a los demás y la insolencia, pues es que para mí están un poco relacionadas. Siempre era, ¿y cómo se te ocurre decir esto? Pero no te diste cuenta con quién hablabas o esto o aquello. Yo pues no sé, ¿no? No me importa un poco. O sea, es lo que tenía que decir en ese momento, entonces la mayor parte de las veces tengo muy buenos resultados, pero siento que eso está directamente relacionado a no hacerlo con mala intención, a no querer justo pasar sobre alguien y a respetar en la medida de lo posible o en lo que da mi entendimiento el general
de las personas y de las situaciones. Y esta topacio irreverente e insolente, ¿cuándo detectas que surge? No conozco mi vida sin esa irreverencia e insolencia. De hecho, recuerdo mucho, una de las cosas más importantes para mí es mi familia. Y también en esa parte nuclear, mis papás. Pero yo pasé mucho tiempo con mi mamá porque mi mamá es ama de casa y afortunadamente yo no fui una niña de guardería, entonces yo era así, pegada a mi mamá. Bueno, no tan pegada, pero digamos, pasaba mucho tiempo con ella. Y yo de lo que más recuerdo es ella, yo tengo otro nombre, en mi casa me conocen como Rubí, y era típico, Rubicita, y apenada, porque yo estaba ya diciéndole a mi tío, a mi algo, La verdad. sí, y yo qué, pero era muy, muy normal para mí ver eso, y eso me daba una brújula de, dije algo que no, tal vez. Siempre ha sido algo que me ha acompañado. ¿Te acuerdas como de algún ejemplo que nos quieras compartir? Por ejemplo, estas cosas que tienen los adultos de decirles a los niños, no esto porque tal, ¿no? Pero basado básicamente en una mentira. Mi abuelita me decía, por ejemplo, no tomes refresco y mucho menos coca porque te vas a poner morena. Y lo único que hizo fue que ella me decía cosas por el estilo y la próxima vez que vi a un tío, me acuerdo, le dije a mi mamá, mamá, él tomó mucha coca. Entonces, mi mamá estaba que... Y mi tío, sí, ¿por qué? Y yo, perfecto, pero era la lógica así de lo que me habían dicho usado en cualquier otra cosa, sin antes preguntármelo o algo. Sencillamente lo decía y ya no. ¿Y tu capacidad para resolver? Me gusta ser muy proactiva y muy eficaz para las cosas. Creo que eso va relacionado a la ansiedad. Lo pensé cuando estaba en un vuelo, no me acuerdo dónde iba, y yo ya había resuelto los próximos 3 días en lo que la gente agarraba sus maletas y toda esta parte que a mí me desespera, como podría ser todo mucho más fácil y aquí estamos, ¿no? En eso, y yo me di cuenta que yo no estaba en el presente, porque mi cabeza estaba 3 días adelante haciendo un itinerario perfecto donde todo el tiempo se aprovechaba y todos éramos felices. Y ese tipo de cosas sí me han ayudado mucho. También he tratado de vivir más como en el ahora, justamente pensando en que ese tipo de efectividad podría llegar a veces jugar en mi contra, pero sí es algo que me ha ayudado mucho en general. Yo siento que por eso las gestiones de coros y orquestas, por el ver, esto podría estar mejor, esto podría funcionar mejor, esta parte podría ser como para tal repertorio, este ensamble para esto, por aquello. Entonces, sí puede que se base un poco en la ansiedad, pero también resuelve muy bien. Sí, porque pensaba en esto que haces producción y que coordinas orquestas. Es también por esta onda de estar metiendo mi cuchara. Y ese entender cómo el engranaje, saber cómo se pueden hacer las cosas mejor y mejor también para todos, ¿no? Que una de las cosas que más me pasó cuando cantaba en coros era ver ciertos malos tratos, empezando porque tal vez a los cantantes corales se les veía como menos que a un músico, eso es algo extraño de decir, pero puede llegar a pasar. Nos pagaban menos, por supuesto, malos tratos, muy ineficiente y nadie decía nada. Entonces de pronto yo pensaba, al rato que sea mi posada, esto va a ser diferente. En la medida de lo posible, ese es como mi mantra, tanto para coros como para orquesta, siempre respetar el oficio, hacer la diferencia. Entonces, esta carrera de por sí puede ser muy hostil o muy demandante, y si ya lo va a hacer, pues al menos el respeto en la medida de lo posible, también de la buena paga, porque también hay que aprender a decir que no. Cuando los proyectos no funcionan o como aceptar mal los presupuestos o cosas por el estilo, al inicio, cuando empezaba a hacer esto, sí era algo que me costaba mucho trabajo. Decir que no y rechazar cosas me daba cierta ansiedad, y eso es algo en lo que suelen caer de pronto algunas personas que forman orquestas y todo, y termina siendo malos tratos, mala paga. Otra parte que me llamó mucho la atención del cuestionario que llenaste, decía que te interesaba tener en algún momento como una orquesta o algún tipo de... para ayudar a animales. Sí, Tener- claro. Y eso me encantó porque justamente pues, creo fervientemente que si todos, ¿no? Desde nuestra trinchera viéramos por el otro, sea la labor que sea, pues el mundo sería diferente. Es correcto, y es algo que nunca ha salido de mi cabeza. Me gusta mucho poder ayudar, siempre ha sido algo en lo que creo.
pero también creo que a veces ayudar no es tan efectivo. Me pasó mucho hace unos años ayudando a mi hermana que también es súper amante de los animales, rescató una perrita cerca de su trabajo. Le decían Rayita porque tenía una cicatriz que le habían hecho de algún golpe. En lo que encontraba casa, la llevé a un refugio que estaba pensado para 200 perros aproximadamente. Y en el momento en el que yo la llevé eran 400. Estaban sobrepasados. Se drenó toda mi energía. La tuve que dejar, obviamente, pero ese día me regresé a dormir toda la tarde de todo lo mal que me sentí y ver esa cantidad de cosas que no se podía ayudar. Aparentemente los perros estaban bien, pero les faltaba comida, no tenían dónde dormir, dentro del mismo refugio. Y pensé que la siguiente vez que yo tuviera algo por hacerlo iba a ser bien estructurado. Sí sé que es una utopía, y hablando más en un México donde los animales de la calle abundan, pero creo también que estoy rodeada de gente con bastante humanidad. Estoy segura que esa orquesta funcionaría perfecto porque en un principio sí tendríamos que poner mucho de nuestro trabajo, pero sé que hay gente que sin pensarlo 2 veces lo haría, ¿no? Por el fin tan bonito que es poder ayudar. Y no lo veo como algo inalcanzable. Lo que veo inalcanzable es el espacio en la Ciudad de México. Me quedo pensando, ¿dónde voy a ubicar ese refugio? Pero ya estoy pensando que tal vez el Estado de México sea mi opción o algo. Si nos puedes compartir como un momento donde te hayas sentido muy orgullosa de lo que alcanzaste, de tus logros, potente. Wow. En esta carrera, afortunadamente, yo siempre digo que estoy viviendo la mejor de mis vidas. Y esta carrera solo lo corrobora, a pesar de lo que les decía, como lo rudo que puede ser, las hostilidades y también colocarse en un ambiente que se va haciendo cada vez más pequeño y más como en una orquesta y siendo freelance. Entonces, valoro tanto y me gusta tanto lo que hago que cada trabajo tiene alguno de esos momentos donde me siento orgullosa. Y en el ámbito ya profesional, sí ha habido algunos donde digo, yo pensé que nunca iba a poder tocar esto, pensé que no iba a poder superar tal o cual, ¿no? Que también pasa mucho que hay bloqueos, ¿no? Y cuando me doy cuenta que todas estas crisis pasadas, todos estos escalones subidos, aunque sean malas experiencias, me dan esa fortaleza mental y física para hacerlo. Entonces, básicamente cada concierto, cada oportunidad que tengo de hacer algo y sumar al colectivo orquestal, que también me ha pasado mucho en música de cámara y ahora que estaba haciendo cosas de solista, tengo pánico escénico, pareciera que no, pero sí. Entonces, tocar sola, híjole. Ahora pasó este último par de años que Casa del Lago y Urtex me ofrecieron la oportunidad de tocar, de tener una participación de solista. Y yo, lo primero que hice con todo el pánico que sentía fue, voy. Me clavé muchísimo. Cada vez me daba cuenta que hacer trabajo del estilo involucraba vencer miedos y tirar cosas que pensaba que tenía ahí muy fijas. Y al momento de hacerlo era mágico. En mi concierto de Casa del Lago fue una cosa un poco rara porque fue en verano, una de estas tormentas hermosas de Ciudad de México. Y terminó del público que iba a ver, terminó habiendo muy poco. Y eso me ayudó muchísimo a sentirme como en cierta confianza, intimidad. Y sentía cada vez que avanzaba el concierto, o sea, cada minuto que pasaba, sentía como un logro así increíble. Y como solista, ¿cuál es el instrumento que eliges? También es esa otra cosa que tienes que pensar en la logística como percusionista. Esta última vez lo que hice en Casa del Lago fue percusión performática, que es una obra donde estoy yo sentada en una silla. Una obra de 9 minutos increíble que se llama Fascia. Entonces son movimientos corporales con una cinta, sonando un audio afuera. Y tienes que estar súper coordinado. Hice algo de vibráfono con una chica compositora increíblemente fuerte, pero habla como de la violencia hacia la mujer y tiene un poema al final, pero bueno, yo así nudo en la garganta. Afortunadamente nunca he tenido violencia física en ninguna de mis relaciones, pero era algo extraño, era como si entendiera perfectamente
lo que quería decir ese poema y me doliera, me pesaba. Como no sé si es una especie de memoria colectiva o no sé qué decir, pero eso lo entiendo perfecto, ¿no? El poema usado en la obra fue escrita en comisión especialmente para la obra por la escritora mexicana Alison Calva. Este poema retrata la violencia física en una relación de pareja. Las imágenes del poema muestran las consecuencias que traen al cuerpo el ejercer control sobre él. La voz poética teoriza el abuso físico que recibe de su pareja como una necesidad violenta de poseerla y sublimarla. Entonces yo siempre trataba de darle un sentido me parecía muy raro, insisto, porque afortunadamente nunca ha sido mi caso, que no quiere decir que el no tener violencia física no haya recibido violencia de otro tipo, y eso también yo creo que me hacía identificarme. Entonces quería darle un piso muy real y muy certero y sacarlo desde mi emoción, pero yo es que si lo hacía más iba a terminar llorando así todo el tiempo, ¿no? Y cantar después de eso no es tan recomendable. El poema es Agentes corrosivos. Dice, no lo recuerdo bien del todo. Dios se esconde en los detalles. Construimos palacios sobre arenas movedizas, sobre vidrios rotos. Mi piel me delata. En un intento por hacerme tuya, me cambiaste desde adentro. Bajo mi piel se asoma el rastro donde caminaron tus dedos, tus manos. Todo esto hiciste con tus manos, con tu boca, con tus dientes. Tus trazos tornasol. Comenzaron tímidos y verdes, luego púrpura, morados, negros. Se asientan en mi epidermis. Rodean mi clavícula, cruzan el puente de mi nariz, mis ingles, mi brazo izquierdo. Intento negociar. Puedo persuadirte de no hacerme daño. Puedo enseñarte a amarme. Las tonalidades cambian. Cambio. No estabas pensando. Se te salió de las manos. Control, control, control. Recuerdo destellos, instantes. De golpe, el calor de tus manos se filtra por mi piel. Corroe hasta mis huesos, quiebra los cimientos. Rezabas, tus rodillas ardían de vergüenza al oír tus más perversas súplicas. Me descubro otra, me descubro distinta, no me pertenezco. ¿Otra vez el nombre de la autora? De la obra es Alison Calva, es Agentes corrosivos, y la obra donde la fusionan con la vibráfono electrónica se llama Sustancias corrosivas, de Andrea Saray. Pues muchas gracias, Topacio. Cerramos muy rudo. Yo quisiera, antes de cerrar, si nos puedes dejar un consejo, una recomendación para la mujer o las mujeres que nos escuchen este episodio. A mí me gustaría que siempre confiaran en su intuición basado en preferirse, no como una forma de ego, no sé, más bien como priorizarse. Y siempre que uno piense de manera de mucho amor hacia uno mismo, siento que parte del egoísmo queda fuera. Y eso hace que tu intuición sea más fuerte. Creo que es un buen camino hacia la salud mental o la felicidad, o al menos realizarse sin estar pensando y sin tener tanto ruido de fuera. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, está increíble. Amo todo lo que están haciendo, esta vibra y esta magia que se crea, de verdad. Muchas, muchas gracias. Pues estuvimos en los micrófonos, Irene, Andrea, Petrushka, Topacio. Síganos en las redes como Diccionario Desobediente. A mí me pueden encontrar como Topacio77, es la única red que me sé. Y ojalá todo esto prevalezca por muchos, muchos, muchos volúmenes porque está hermoso. pues muchas gracias. y juntas construimos el Diccionario Desobediente.